¿corregir errores implica abrir los libros de periodos anteriores? Bueno, esta pregunta es una pregunta muy clave y es uno de los mitos, digamos, que se manejan con el tema de la NIF en Colombia. En varias ocasiones me han dicho algunos colegas que existe el mito o se les ha dicho en algunos espacios académicos que corregir un error de ejercicios anteriores implica volver a abrir los libros. ¿Sí? En efecto, yo debo volver a abrir los libros de periodos anteriores. Y es más, no se podrían abrir libros de periodos anteriores en ningún caso. Lo que la norma habla es de reexpresar estado financiero. Entonces vamos a hacer un ejercicio, le voy a compartir ahora mismo la pantalla, les voy a compartir por aquí la pantalla en un momento para que, denme un segundo, les comparto por aquí la pantalla y compartiendo la pantalla les voy a abrir, compartir pantalla, les voy a abrir por aquí un ejercicio sobre ese tema. Voy a ver por acá un Excel para que hablemos del tema. Vamos a mirar unos ejemplos de cómo se corrigen errores de ejercicios anteriores y cuál es el efecto contable y tributario de este tema, ¿sí? Entonces, en pantalla, ustedes pueden ver allí donde explica claramente cómo se corrige un error de ejercicios anteriores. Entonces dice, en octubre del 2019 descubre un error contable de 360 millones. ¿Sí? Voy a suponer que una factura de un proveedor de hace 2 años, ¿sí? Digamos del año 2017, era por 400 millones, pero se contabilizó solo por 40 millones. Esto es factible porque puede existir, por ejemplo, un error de digitación, falta un cero, el auxiliar contable le dio enter antes de tiempo y pues hay un error de 360 millones y lo descubro hoy. Entonces, yo lo primero que tengo que tener claro es que nunca puedo yo ir a abrir los libros de hace 2 años e ir a corregir ese error en un periodo anterior. Ni las normas internacionales de contabilidad ni las normas internacionales de auditoría me permitirían tal cosa, porque sería un fraude en documento público. No, lo que yo primero hago es, ahí está, lo pueden ver en pantalla, lo que primero hago es corregir el error hoy contra el patrimonio, hoy cuando descubro el error. Entonces allí en pantalla usted puede ver acá que yo voy a llevar una cuenta por decir algo 2205, no interesa el código, proveedores comerciales por pagar 360 millones contra las utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores. Es decir, lo llevo al patrimonio con un menor valor del patrimonio, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque yo no puedo usar la cuenta de ingresos ni gastos por ajustes de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque básicamente por una razón simple, y es que si eso hiciéramos, estaríamos afectando grandemente a los inversionistas, especialmente en una empresa donde eventualmente puede existir un inversionista nuevo. Digamos que un inversionista acaba de llegar a la empresa y yo no puedo ir a decirle, mire, es que yo como tenía un error de hace 2 años, le voy a dar 360 millones de pesos al estado de resultados. Entonces, allí en la pantalla, que se la voy a compartir de nuevo, le dice claramente y le dejo ahí como una especie de, en el buen sentido de la palabra, una advertencia, donde dice, solo afecte los resultados si es una reversión de una estimación de periodos anteriores. Por ejemplo, cuando yo había hecho una provisión de cuentas por cobrar y luego me pagan esa cuenta por cobrar. Entonces yo había estimado o luego cambié la estimación y hay una recuperación por un gasto de un periodo anterior, pues entonces yo podría afectar el estado de resultados. Pero desde que estemos hablando de un error, yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, ir a afectar el estado de resultados. Pero hay un tema tributario además. Yo tengo que ir a corregir la declaración de renta de esos periodos anteriores. Me dice el artículo 289, numeral 6 del Estatuto Tributario, donde me dice, si usted cambia de política, si usted tiene un error, usted tiene que ir a corregir esa declaración de renta. Claro, en este caso, yo tengo que mirar si voy, por ejemplo, a reducir el saldo a pagar y con todas las consecuencias que ya conocemos del artículo 588 y 589 del Estatuto Tributario en cuanto al tema sancionatorio. Y el segundo paso dice allí la diapositiva, dice, ¿se reexpresan estados financieros de ejercicios anteriores? Claro que sí, pero vía presentación. Es decir, no se vuelven a abrir libros como a veces se afirma, sino que en la próxima asamblea, que es en el 2020, imagínense, el error lo encontré en el 2019 y la próxima asamblea es en marzo del 2020, y en el próximo reporte a NIF, de NIF, que voy a hacer a la superintendencia, por ejemplo, o al organismo que a mí me vigile,
Entonces yo hago una reexpresión y hay que tener claro que esa reexpresión yo la hago siempre y cuando estemos hablando de un asunto importante, porque si no estuviéramos hablando de un asunto importante, entonces no podría yo ir a afectar el estado no tendría ni siquiera que reexpresar. Bueno, compartiendo nuevamente la pantalla, vemos allí que la reexpresión se hace como usted lo está viendo ahí en pantalla. Dice estado financiero del año 2019 comparativos reexpresados. Todos los contadores sabemos que es un estado financiero comparativo, pero le pongo un apellido adicional que es reexpresado. Entonces voy a presentar en este caso el balance general, es decir, el estado de situación financiera. Recuerda que la norma dice que le puede dar el nombre de balance general o de estado de situación financiera, no interesa. Y lo hago en marzo del 2020, como aquí lo explico, y usted puede ver en pantalla claramente que los proveedores comerciales y otras cuentas por pagar, ¿sí? Los presento en 2360 justamente porque esos 360 son donde estaba el error y reexpreso, pero ¿cómo reexpreso? Esa reexpresión se hace en un Excel, se hace en un PDF, se hace en un Word, ¿sí? Pero yo no puedo bajo ninguna circunstancia ir a abrir los libros de ejercicios anteriores, además porque usted sobre esos libros ya usted imprimió estado financiero, ya usted se los presentó a una asamblea, ya usted los mandó a una cámara de comercio, al público en general, a los bancos. Entonces, si yo voy y abro los libros, pues entonces estaría cambiando una información ya publicada y por eso es que eso no sería permitido incluso por las normas internacionales de auditoría. Y hago, digamos, la mención a esto porque he encontrado incluso softwares contables que permiten ir a abrir los libros porque supuestamente la norma internacional de contabilidad permite ir a abrir los libros de ejercicios anteriores para ir a corregir un error, ¿sí? Entonces esto no podemos, digamos, tenemos que tener claro que no tiene nada que ver. Voy a compartir nuevamente la pantalla y en la pantalla van a observar ustedes que hay una nota que dice: Nota 1. Los pasivos presentados en años anteriores a la Asamblea, a la Superintendencia, a bancos, a cámaras de comercio y a terceros contenían un error de 360 millones corregido en la contabilidad del año 2019, en este caso, porque lo descubrí en el 2019, contra el patrimonio sin afectar resultados. Esta es una nota que yo le dejo a los inversionistas. Por esta razón, los estados financieros comparativos no coinciden con los que presenté en periodos anteriores. ¿Por qué es importante hacer esta claridad en una nota? Porque muchos inversionistas que ya vinieron a la asamblea del año pasado van a traer los estados financieros del año pasado para comparar y pues en el caso que yo les presente una información distinta me van a decir que no coincide, no, claro, es que hay un error y le estoy informando. Pero esto se hace especialmente cuando es muy importante, la misma norma internacional lo dice, porque en la práctica uno encuentra errores todos los días porque todos cometemos errores. Yo les voy a contar un caso muy rápido que hace poco tuve en una empresa muy grande donde encontramos que, por decir algo, estaban mal liquidadas unas prestaciones sociales en 5 millones de pesos para una empresa que son, no sé, 1.500, $1.800. Para una empresa que tiene en gastos 1.000 millones al año, pues usted en ese caso simplemente lo lleva a otros ingresos, otros gastos por allá y no se va a poner a llevar una reexpresión al patrimonio, es decir, ni se va a poner a ajustar el patrimonio y mucho menos va a ser una reexpresión. Estamos hablando de cosas que realmente valgan la pena. Por ejemplo, en el caso que tengo en pantalla, estoy suponiendo que usted tiene un error de 360 millones de pesos y allí estoy suponiendo que realmente el error era muy importante. Tú no diría que de pronto los gastos fueran unos 1.000 millones. Entonces uno dice, pues es el 36% vale la pena reexpresar o un 10%, dependiendo también pues de la política de materialidad que tenga cada uno. Recuerden que si eso no supera siquiera un 5%, entre un 5 o un 15 se mueven los rangos internacionales, aunque no es que haya propiamente una norma. Vamos a hacer otro ejercicio de esto, de errores de ejercicio anteriores, pero con una cuenta por cobrar. Entonces dice, aquí en pantalla les voy a compartir, dice, el 24 de abril del 2019 descubrí un error contable de 108 millones, una factura de venta, o sea, lo mismo, era de 120 millones y la contabilicé en 12, por decir algo, y yo ya cerré, porque también hay que tener claro que la norma internacional me da la oportunidad de afectar el mismo resultado si es un hecho posterior al cierre antes de presentar estados financieros. Es decir, si yo me doy cuenta del error por ahí en enero y yo no he presentado los estados financieros del año inmediatamente anterior, yo puedo corregir los resultados y puedo corregir directamente en ese mismo año donde estaba el error, pues porque los libros no los he cerrado. Pero una vez que yo he cerrado libros, como les decía, yo no puedo
ya ir a afectar eso. Entonces, en el ejercicio en pantalla dice, se corrige hoy contra el patrimonio cuando se descubre el error. Entonces, ahí están los 108, como usted lo ve en pantalla, se lleva contra una 370540, por decir algo, utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que dejé de repartir, que repartí más o repartí menos utilidades en un periodo anterior. Y en este caso también me toca ir a corregir la declaración de renta de periodos anteriores, lo dice el artículo 189.6, 588 y 589 del Estatuto Tributario. Y procedo a reexpresar en caso de que sea muy importante. Entonces dice, se reexpresan los estados financieros de ejercicios anteriores vía presentación, insisto, vía presentación, sin ir a afectar los libros, sin ir a abrir los libros. Entonces lo reexpreso, simplemente lo que ustedes ven en color amarillo allí, sí se alcanza a ver lo que está en color amarillo allí, se alcanza a ver ahí bien lo que está en amarillo. Entonces lo que está en color amarillo se ve ahí que son las cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces dice 1008 y aparecen, no, perdón, 1108 y la corrección hacia atrás, es decir, que yo tengo que volver a presentar los estados financieros de periodos anteriores y pongo una nota donde digo las cuentas por cobrar de años anteriores tenían un errorcito.